El día de hoy vamos a hablar de la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad que es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y en realidad es una de las enfermedades que genera una gran carga de enfermedad a las instituciones públicas y a las instituciones privadas en el sistema de salud. Entonces, la diabetes es parte de estas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedad renal, enfermedades respiratorias crónicas. Por lo tanto, es fundamental su tratamiento y su seguimiento. En este caso vamos a abordar los criterios diagnósticos, ¿no? Básicamente en la perspectiva laboratorial, pero también vamos a hablar otros temas clínicos. La diabetes es una enfermedad que es monitorizada en nuestra región, digamos, por la Asociación Americana de la Diabetes, y hay una comunidad, un comité de expertos, todos los años, en el mes de enero, actualizan sus criterios diagnósticos. En este caso, vamos a ver los criterios que se han actualizado en enero de este año. Hay variaciones mínimas, pero básicamente mantienen una esencia ya desde hace más de una década en relación a los criterios diagnósticos. En esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés en relación a lo que voy a conversar. Es un evento estrictamente académico para profesionales de la salud. Ya esta conferencia la vengo realizando tiempo y siempre recomiendo que vean este documental. Este documental que se elaboró en la Ciudad de México habla del impacto del consumo de bebidas azucaradas en la población y le llaman el susto. El nombre viene porque los pobladores, especialmente en las zonas rurales o marginales en México, atribuyen que la diabetes es causa del susto y no asumen que probablemente la principal causa de la diabetes en estas comunidades es por la ingesta de bebidas azucaradas como la que vemos ahí. Inclusive hay una zona, una región que la bebida gaseosa es más barata que el agua. Y ellos desde pequeños, en vez de darle inclusive otras bebidas a sus hijos, le dan gaseosa, específicamente de algunas marcas conocidas. Y ya se sabe por la cantidad de embotelladoras que hay en estas regiones de México, ha hecho que se dispare la prevalencia e incidencia de esta enfermedad en este país. Hay muchos expertos que han tratado de luchar para tratar de bajar esta prevalencia en este país. Sin embargo, hay algunos criterios que manejan estas organizaciones para tratar de mantener sus privilegios y mantener, digamos, su mercado desde la perspectiva industrial comercial, ¿no? Atacan, por ejemplo, a los científicos, influyen en la agenda política, financian campañas de desinformación, generan debates falsos, etcétera, etcétera. Les recomiendo que vean este documental, es muy interesante y les va de repente a abrir un poco más la perspectiva y el panorama en relación a esta enfermedad. Indudablemente la diabetes es una enfermedad que sigue creciendo año tras año, hay proyecciones a diferentes cantidades de años. En este caso, para entender, pues van a venir más de 700 millones de personas que probablemente van a convivir con esta enfermedad en el año 2045. 1 de cada 11 adultos, probablemente entre 20 a 79 años, tiene diabetes. Es decir, hay un subdiagnóstico de la enfermedad. Y 1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado, es decir, tenemos en este momento 50% del subdiagnóstico. Y destacar, por ejemplo, que cuando queremos abordar cifras para ver cómo se comporta la prueba de tolerancia, no tenemos data en muchos países del mundo. Igual cuando queremos abordar, por ejemplo, la diabetes mellito-gestacional, también hay muchos países en los cuales no tenemos datos disponibles, incluyendo el Perú para ambos casos. Es decir, hay una brecha también de investigación en relación a estos temas. En relación a qué países o territorios son clasificados con mayor prevalencia, vemos que hay 10 países que tienen la mayor prevalencia. Destacan Pakistán en el primer lugar, la Polinesia Francesa, Kuwait y otros, ¿no? ¿Por qué estos países tendrán una alta prevalencia? Un tema interesante. De la misma forma, de acuerdo al número de habitantes, por ejemplo, el número de personas con diabetes por cada millón, en la China está el primer lugar, 140.9 personas con diabetes por cada
el promedio de habitantes, ¿no?, que tienen la enfermedad. Igual la India, Pakistán, y destaco de estos 10 primeros lugares a 2 países de nuestra región, México y Brasil, en el 6º y en el 7º lugar. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, la Seguridad Social publica una noticia del INCOR, el Instituto del Corazón de la Seguridad Social, que atiende entre 3 a 4 infartos complejos al día y necesitan un procedimiento que se llama angioplastía coronaria. De estos pacientes, muchos de ellos tienen factores de riesgo, algunos hereditarios o genéticos, como la hipertensión o la diabetes. Esto publicado el día de hoy en la mañana. Entonces, como vemos, la diabetes es una enfermedad pues, que aborda un impacto clínico importante y, como mencionaba, genera un alto gasto a nivel de los sistemas de salud por ser parte de una de las enfermedades crónicas no transmisibles que generan mayor carga de enfermedad. Antes de detallar los cambios en la guía del ADA 2022, vamos a abordar unos temas importantes en relación a las pruebas de laboratorio. Como sabemos, y probablemente pasa con algunas enfermedades, si yo les pregunto cuáles serían las pruebas de laboratorio que debemos solicitar para diagnosticar la prediabetes y diabetes, quizás muchos me estén diciendo glucosa y también algunos hemoglobina glicosilada. Pero quizás pocos me digan con cierta certeza prueba de tolerancia. En realidad, cuando abordamos el diagnóstico, las pruebas de laboratorio participan en un sinnúmero de etapas o estadios de esta enfermedad. Por ejemplo, en estadios preclínicos o en estadios clínicos o para el manejo agudo o crónico de la enfermedad. Y cada una de estas pruebas tiene una finalidad determinada. Sin embargo, las pruebas que yo debo de conocer, o lo que podríamos decir, por ejemplo, el perfil diabético clásico para diagnóstico, sería la glucosa plasmática en ayunas, la hemoglobina glicosilada u prueba A1C como lo recomienda el ADA, y la tolerancia oral a la glucosa. Estas 3 pruebas son las que se recomiendan en la actualidad para el diagnóstico adecuado de la diabetes. Hay un tema importante que se desconoce, que es el tema de la armonización de las pruebas de laboratorio. La armonización de las pruebas de laboratorio tiene como concepto aquellas pruebas que te permiten dar una evaluación, pero que si yo lo comparo independientemente del laboratorio que me dio el resultado, independientemente de la región que me dio la prueba, o independiente del país o del continente, yo puedo evaluarlo a ese paciente con ese resultado. Es decir, los laboratorios clínicos han armonizado algunos criterios analíticos fundamentales para interpretar adecuadamente esa prueba. En resumen, es muy probable que estos laboratorios estén usando el mismo calibrador para ese método. Cuando eso pasa, la toma de decisiones no va a generar un impacto negativo en los pacientes, porque al momento de compararlos, independientemente de laboratorio, región o continente, pues se pueden tomar intervenciones. Sin embargo, hay algunas pruebas de laboratorio que no cumplen con ese requisito. Afortunadamente, para hablar de la diabetes, la glucosa y la prueba A1C son pruebas que están armonizados, ¿no? Como vemos acá, independientemente del laboratorio, al tener un único calibrador, tenemos resultados que son aplicables de tal manera que los valores que nosotros conocemos para los criterios diagnósticos, pues se pueden usar sin ningún problema, independientemente del laboratorio que me haya brindado el resultado. Es innegable que este laboratorio pues tiene que cumplir con los criterios de responsabilidad en buenas prácticas de proceso analítico en los laboratorios clínicos. En relación a la glucosa, yo solamente quisiera destacar que las guías recomiendan utilizar la glucosa plasmática. La glucosa plasmática, es decir, plasma. Y esto es importante entenderlo porque muchos laboratorios utilizan suero. Y ahí hay una diferencia. Nosotros que trabajamos en laboratorio entendemos que hay una diferencia entre plasma y suero. Y la guía recomienda claramente que debemos diagnosticarlo en plasma. Entonces, en sus laboratorios, la primera pregunta que tendrían que hacer es si están utilizando el plasma para diagnóstico. Especial atención en la prueba de tolerancia, que es, digamos,
un test que tenemos más control y que generalmente es una solicitud individual, a diferencia de una glucosa que está agrupada a otros perfiles. En el suero tradicional que a veces se toma, en una hora nada más podemos ver que puede haber una disminución de esa glucosa entre 5 a 7%. En una hora. Es decir, un suero de un tubo que se ha tomado en un paciente y que no se ha centrifugado o que no tiene las condiciones preanalíticas importantes, la glucosa va disminuyendo 10 miligramos. Y si, por ejemplo, es un paciente que tiene 130, que ya sería diabético, si pasa una hora y no está a una temperatura adecuada, no está centrifugado, ya estaría en 120. Por lo tanto, sería uno diabético. Entonces, los criterios preanalíticos son fundamentales al momento de interpretar, al menos, la glucosa plasmática. En el caso de la hemoglobina glicosilada, esta es una prueba que tiene un comportamiento muy particular y que ya hace muchísimos años se está tratando también de armonizarlo, y se recomienda que los criterios que los profesionales de laboratorio deben de tener para procesar este test es que este método cumpla con algunos requisitos que lo vamos a ver más adelante. En general sabemos que la hemoglobina glicosilada se une de manera irreversible a la hemoglobina y nos puede permitir tener una idea del valor de la glucosa en unos 8 a 12 semanas previos. Sin embargo, tenemos que tener algunos criterios importantes, especialmente de recambio de glóbulo rojo en estos pacientes para interpretar adecuadamente esta hemoglobina glicosilada. Pacientes que han tenido una hemorragia, transfusiones, están en tratamiento con eritropoyetina, pacientes con hemoglobinopatía, especialmente falciforme, pues tienen que tener algún criterio importante porque inclusive la guía recomienda que aquí debería primar los resultados de glucosa más no de la hemoglobina. Como mencioné, la hemoglobina glicosilada tiene que tener métodos que estén certificados por el NGCP y que también hayan sido estandarizados como ensayos por el DSCT. Ahí están el significado de cada sigla, y esto es un tema que ya se maneja dentro de los laboratorios. Cuando hablamos de la prueba de tolerancia, para mí es una de las pruebas más interesantes al momento de abordar la posibilidad de diagnosticar a un paciente. Aunque no lo crean, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es la prueba que tiene más sensibilidad para el diagnóstico de diabetes, enfrentándola a la glucosa o enfrentándola a la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, su uso quizás no sea el idóneo al momento que lo solicitan. ¿Quiénes deben hacerse una prueba de tolerancia? Especialmente pacientes prediabéticos. Pacientes que están entre 100 y 125, y ojo, el 100% de las gestantes entre las 24 y 28 semanas deben de hacerse esta prueba de tolerancia. Como le menciono, la prueba de tolerancia tiene mayor sensibilidad. Puede llegar inclusive de 81 a 93% comparado, por ejemplo, con la glucosa o con la hemoglobina, con porcentajes mucho mayores en sensibilidad, porque, digamos, la prueba de tolerancia permite evaluar no solamente la glucosa hepática, sino también la glucosa que debería absorberse a nivel del músculo estriado. Hay muchos factores que pueden influir en la prueba de tolerancia a la glucosa, varios, pero destacar uno fundamental y que no se aplica de manera tradicional y que ya ahora la guía lo ha destacado. Ya la guía del ADA ha puesto un punto específico de este tema, y es que al paciente que se le va a hacer una prueba de tolerancia tiene que pedírsele que tenga una ingesta adecuada de carbohidratos. Ahí mencionan 150 gramos al día probablemente durante 3 días. Es decir, si a veces el paciente se restringe en el tema de carbohidrato, cuando van a hacer la prueba de tolerancia tienen que decirle que por lo menos consume esa cantidad 3 días consecutivos antes de hacerse su prueba de tolerancia. Y otro tema que he visto, y lo digo con, digamos, con cierto pesar, hay una mala práctica clínica, y es solicitarle pruebas de tolerancia a pacientes hospitalizados, gestantes o no gestantes. Ese es un grave error. No debería pedírsele a un paciente hospitalizado pruebas de tolerancia. Eso está muy mal, y si lo hacen en esos hospitales, pues es una oportunidad para que lo corrijan. Igual gestantes, no lo hagan.
Muy bien. Ahora sí vamos a tratar de revisar rápidamente los criterios diagnósticos que se han planteado para este año, ¿no? La Asociación Americana de la Diabetes, como menciono, actualiza todos estos criterios todos los años, ¿no? La diabetes, pues, sabemos que es una enfermedad que se caracteriza por la hiperglicemia, ¿no? Y que a veces los pacientes, pues, no tienen síntomas o signos. Los pacientes no tienen síntomas y signos, y conforme pase el tiempo, los pacientes van a desarrollarlos, pero para eso tiene que ver el valor probablemente de capacidad de filtración renal que tiene para que comience a desarrollar los síntomas clásicos de la diabetes. Por lo tanto, la diabetes a veces pasa subdiagnosticada, clínicamente no hay síntomas, ¿no? Sin embargo, el paciente cuando ya tiene el diagnóstico, pues ya tiene un daño. Tiene un daño especial en su microvasculatura. Entonces, tenemos que diagnosticar la diabetes de manera precoz. Tenemos que ir hacia su diagnóstico precoz. Debemos identificar a los pacientes con esta enfermedad. El tamizaje es una obligación y hacia eso se debe ir. Y articularlo, el diagnóstico oportuno, el diagnóstico precoz, a intervención en programas de prevención de diabetes, especialmente a los pacientes prediabéticos, ¿no? Especialmente aquel paciente prediabético que tiene una glucosa alterada en ayunas y una intolerancia a la glucosa. Esos pacientes tienen más riesgo. Un paciente prediabético probablemente entre 3 a 5 años se vuelva diabético si no hace cambios en sus estilos de vida. Pero un paciente que tiene intolerancia y tiene una glucosa alterada en ayunas, probablemente evolucionará a diabetes en menos años, quizás en 3. Entonces es fundamental que estos pacientes ingresen obviamente a un tratamiento. Los estándares que brinda la Asociación Americana de la Diabetes incluyen recomendaciones, no solamente para los criterios diagnósticos que vamos a abordar ahora, sino para un sinnúmero de otras evaluaciones. En este caso, por ejemplo, la guía toca 17 puntos que están ahí, y los he puesto todos, y nosotros vamos a destacar, en este caso, la publicación relacionada a clasificación y diagnóstico, pero básicamente diagnóstico. Pero como ustedes pueden ver, hay un sinnúmero de otras publicaciones relacionadas a estos estándares, que pueden ser interesantes de acuerdo a su práctica clínica, a su intervención o a su línea de investigación que ustedes tengan. También la guía establece algunos criterios de medicina basada en evidencias o de calificación de la evidencia, ¿no? Que básicamente se resume en estas 4 letras, A, B, C, D. A, B, C, E. La A generalmente son ensayos clínicos de diverso diseño, pero que son ensayos clínicos. En la categoría B ya son estudios de cortes comparativas. En la categoría C ya son casos y control de repente. Y en la categoría E son consensos de expertos o experiencia clínica, ¿no? Quizás, digamos, la mayor categoría A, la menor categoría E. Y sobre esos criterios se establece lo que vamos a ver más adelante. Pero en general, la guía destaca de que no existe una prueba de laboratorio mejor que otra en relación al diagnóstico. Es decir, glucosa, hemoglobina o prueba de tolerancia puede tener un comportamiento diferente en diferentes pacientes. En un mismo paciente, quizás me diagnostica la glucosa, en otro quizás la tolerancia, en otro quizás la hemoglobina, etc. Sin embargo, sí destacar que de todas las pruebas, la más sensible es la tolerancia, y eso es innegable. Hay algunos puntos específicos que en líneas generales ha recomendado la guía, en líneas generales que se han incrementado o se han unido de repente. Por ejemplo, hablan del tema de la ingesta de carbohidratos que mencioné por la prueba de tolerancia, el tema de darle un mayor énfasis al uso de pruebas tipo POC, por ejemplo, para la hemoglobina glicosilada en relación al diagnóstico, algunos medicamentos que puedan estar ocasionando una diabetes, o el tema de la detección en diabetes o en pacientes. Vamos a tratar de ver un poco más eso adelante. La clasificación de la diabetes es esta. Hay 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es la que conocemos como insulino dependiente, en general, por un daño a nivel de la insulina, del páncreas, el islote.
La diabetes tipo 2, que es la clásica y que se va dando de forma progresiva y la que conocemos como la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, en fin. Hay un tercer tipo de diabetes que le llaman tipos específicos de diabetes por otras causas. Acá pueden ser por causas genéticas, por problemas estructurales del páncreas, por problemas por consumo de fármacos o de repente de algunas sustancias químicas. Y por último, la diabetes mellito gestacional. Es obvio entender que la diabetes tipo 2 es la más frecuente, ¿no? Es la más frecuente por porcentaje a nivel mundial. Sin embargo, existen pues varios factores genéticos y ambientales en el tipo 1 y 2 que pueden dar como resultado este daño a nivel de las células beta en los pacientes. Los criterios en realidad no se han modificado en esta nueva guía para este año. Son los que venimos llevando hace muchísimos años, más de una década, estos valores se siguen manteniendo, ¿ya? Vamos a verlos aquí en español. Una glucosa en ayunas mayor a 126 se definiría como un paciente con diabetes. Una glucosa plasmática a las 2 horas después de una tolerancia más de 200 también nos indicaría. Una prueba de hemoglobina glicosilada más de 6.5 también nos indicaría. O una glucosa plasmática al azar, aleatoria, mayor a 200, donde el paciente manifieste síntomas clásicos de diabetes, pues se confirmaría el diagnóstico. Las tres primeras, sí o sí, deben de confirmarse con una nueva toma de muestra para ese test. Sin embargo, la última, que no es en ayunas y que aleatoriamente un paciente puede tener más de 200, probablemente ya no se necesita repetir si el paciente confirma, obviamente, los criterios diagnósticos. Estos valores se mantienen hasta el día de hoy, no han cambiado. De ahí, por ejemplo, quisiera de repente destacar acá algo, ¿no? Si la glucosa plasmática en ayunas es mayor o igual a 126, y si un paciente de repente le indican una prueba de tolerancia, y si un paciente que va a hacerse una prueba de tolerancia, al yo procesar su glucosa en ayunas y tener un diagnóstico mayor a 126, lo que tendría que hacer es solamente repetirlo, volverlo a citar al día siguiente y de repente repetir esa glucosa. Pero si supera el 126, yo no debería hacerle una prueba de tolerancia. Por lo tanto, las pruebas de tolerancia no deberían tener un límite máximo permitido. 130, de repente 140. Es cuestión que ustedes lo evalúen o lo definan en sus laboratorios, porque no tendría sentido. El paciente ya tendría la enfermedad. Como repito, la prueba de tolerancia debería de hacerse a pacientes con prediabetes. Y si un paciente, por ejemplo, con una glucosa supera el 126, simplemente debería volverse a citar para repetir una glucosa. Hay laboratorios que establecen estos puntos de corte y que a veces superan largamente el valor del diagnóstico. Y aquí lo resumimos, ¿no? Entonces, esto que ya hace tiempo se conoce. Hablamos de prediabetes. Si un paciente, por ejemplo, está entre 6.4 y 5.7 por una hemoglobina glicosilada, en una prueba de tolerancia, si está entre una glucosa en ayunas, perdón, entre 100 y 126, o si se le hace una prueba de tolerancia, está entre 140 a 200. De ahí podemos entender que los valores normales son los siguientes. Una glucosa menor a 100 es normal. Menor a 100 es normal. De 100 a 125.9 es prediabetes. Cuando hablamos de la hemoglobina glicosilada, es importante entender que es un buen método, bien controlado en los laboratorios. Estamos entre 5.7 a 6.4 prediabetes. Y si hacemos una prueba de tolerancia a un paciente que está mayor a 140 y menor a 200, es un paciente que tiene una intolerancia a la glucosa. Normal será que me dé un valor menor a 140. Y ya los valores que superan de la prueba de glucosilada, más de 6.5, diabetes, más de 126 la glucosa, diabetes, o más de 200 o igual de la prueba de tolerancia, diabetes. Muy bien, ahora sí vamos a leer específicamente cada uno de ellos en relación a las recomendaciones. En el caso de la prueba de tolerancia, insisten, como digo, en que debe ser un buen método.
un buen método y eso lo debe dar el laboratorio. Cuando ustedes vayan al laboratorio deben de preguntar si ese test está certificado por el NGCP y de repente estandarizado por el DSCT. Si esa prueba de repente participa en programas de control de calidad externo, por ejemplo, etcétera. Acuérdense que la prueba de hemoglobina glicosilada es fundamental para la monitorización del paciente diabético con tratamiento. Es un test importantísimo. Entonces, deben de ver ese tema. Si son médicos tratantes, deben de preocuparse de la calidad de ese test. Y si son profesionales del laboratorio, deben de preocuparse que el método que usen sea el adecuado para ese fin. La guía recomienda que si hay una discordancia marcada entre los valores de hemoglobina glicosilada y glucosa, es posible que haya un interferente en el ensayo. Por lo tanto, prima la glucosa plasmática. ¿Ya? Es un tema que hay que tenerlo presente. Y como les mencioné, en condiciones de recambio de glóbulos rojos, como está al costado, pues debemos de considerar a la glucosa para criterio diagnóstico y no a la hemoglobina glicosilada. En otras palabras, si tenemos alguna de esas condiciones clínicas, no utilicen la hemoglobina glicosilada para diagnóstico. Hay recomendaciones para la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, aparte, pasa por diferentes estadios en su condición clínica, 1, 2 y 3. Cada uno con criterios clínicos y características diferentes, ¿ya? Para la tipo 1. Menciona que su detección presintomática con pruebas de detección para anticuerpos contra insulina se recomiendan, por ejemplo, para el ámbito de la investigación o si tuviera familiares en primer grado con este tipo de diabetes. Es decir, no es algo rutinario que deberíamos hacer, salvo en esos casos. Y su persistencia en el tiempo, ¿no? Su persistencia o detección de autoanticuerpos contra los islotes, pues es un factor de riesgo para desarrollar la diabetes, ¿no? Entonces, más aún tener presente la posibilidad de que este paciente puede evolucionar con ya una disglicemia en un estadio 2. En relación a la prediabetes y diabetes en sí, se repiten algunos criterios, como por ejemplo que su detección en asintomáticos debe considerarse, más aún si hay factores de riesgo. Para todas las personas, en este caso sintomáticas, sí o sí, a partir de los 35 años debería descartarse esta enfermedad. Si las pruebas son normales, si un paciente se hace sus pruebas, por ejemplo una glucosa y sale normal, debería repetirse cada 3 años, ¿sí? Como criterio. Y igual en todo paciente, independientemente de la edad, con sobrepeso u obesidad, debería descartarse la diabetes. Hay diferentes criterios que se establecen a nivel de la guía para ver un paciente con prediabetes en adultos asintomáticos, es decir, para buscar pacientes con sobrepeso, como dije, pero se asocia a que los pacientes tengan familiares de primer grado, por ejemplo, con diabetes, padres o hermanos, que venga de una zona étnica con alta prevalencia, que tenga historia de enfermedades cardiovasculares, que sea hipertenso, que tenga dislipidemias como un colesterol HDL bajo o el nivel de triglicéridos elevado. Mujeres con antecedentes de ovario poliquístico. Inactividad física. Este es un criterio que ya se incorporó. El no hacer actividad física también es un factor de riesgo. O mencionan otras condiciones que puedan estar asociadas, por ejemplo, a la insulinoresistencia, como la acantosis nigricans. De la misma forma, todos los pacientes con prediabetes a nivel de una prueba de laboratorio deberían hacerse, obviamente, este test. Descartar, mejor dicho. Después ponen, para todos los pacientes, debería hacerse desde los 45, hoy en día eso ha bajado a 35, ¿no? Idealmente, hay que tenerlo presente también para solicitarlo desde esa edad. Y bueno, si hay alguna otra alteración, si el resultado sale normal, pues cada 3 años lo vamos a hacer. Igualmente, cuando evaluamos el riesgo, por ejemplo, en niños, ¿no? Aquí ellos evalúan mucho lo que es el percentil, si está por encima del 85 percentil, ver temas también étnicos,
signos indirectos de acantosis nígrica, de insulinoresistencia como la acantosis, hipertensión, dislipidemia, etcétera. En niños también debería de evaluarse. En el caso de la prediabetes, también recomiendan que la detección con glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia o la hemoglobina, pues son las pruebas que se indican, ¿no? Esas son las 3 pruebas que se recomiendan para el diagnóstico de esta enfermedad. Igualmente, reiterar de que el paciente que se haga una prueba de tolerancia debe de tener una ingesta adecuada de carbohidratos 3 días previos. Es importante que se identifique y se trate condiciones asociadas a enfermedades cardiovasculares en estos pacientes, porque en definitiva su riesgo se incrementa. Y algo también que se incrementó, que se incluyó el año pasado, es comenzar a ver el seguimiento en pacientes con VIH. Les comento una experiencia. Hace, bueno, ya creo que 3 meses, un paciente joven, delgado, sin mayores alteraciones en el peso, tenía pues un valor alto de glucosa en ayunas, tenía cerca de 140. Y él me decía, no entiendo por qué tengo estos valores. Cuando ya yo hablo con el paciente y pregunto, pues era un paciente que estaba en tratamiento, con un tratamiento de gran actividad para HIV. Y hay medicamentos como los inhibidores de proteasa que incrementan la glucosa. Por eso es que hoy en día la guía recomienda que un paciente que va a ser sometido a un tratamiento contra el VIH debe de hacerse una glucosa para descartar, digamos, una diabetes previa. O si comienza la terapia, o se cambia la terapia, o entre 3 a 6 meses después de comenzar la terapia, debe de hacerse siempre un control o un seguimiento, ¿no? Por el hecho de que estos pacientes, por el tipo de tratamiento que tienen, pueden iniciar una diabetes, en este caso, por medicamentos, ¿no? Como mencioné, la prediabetes no es una enfermedad, la prediabetes es una condición clínica, es una entidad clínica, es una condición preclínica que se diagnostica laboratorialmente, pero que nos permite identificar una población de riesgo inminente a desarrollar diabetes. Es fundamental buscar el diagnóstico en ellos y que sean sometidos a programas de prevención de diabetes. Y ahí, por ejemplo, hay varias calculadoras virtuales que ustedes pueden acceder para ver el riesgo. Hay aplicativos también que permiten ver si el paciente tiene o no un riesgo incrementado de desarrollar diabetes. Si aparte de ser prediabético, se les hace una encuesta donde puedan ver que el paciente tiene o no riesgo de desarrollar, pues mejor. De tal manera que este paciente, siendo prediabético y con alta probabilidad de ser diabético, debe ingresar a un tratamiento de prevención de diabetes. Y así evitaríamos futuros diabéticos. En una red de salud, por ejemplo, si articulan todos los servicios de laboratorio que todos los días hacen pruebas de tolerancia y se identifica a todos los pacientes prediabéticos por glucosa basal en ayunas y por intolerancia, y esos pacientes serían derivados a un programa de prevención de la red, indudablemente que evitaríamos futuros diabéticos y un ahorro enorme a la institución. ¿Por qué no tenemos programas de prevención de diabetes, programas de prevención de hipertensión, programas de prevención de enfermedades cardiovasculares? Por ejemplo, de la aterosclerosis subclínica, con el apoyo imagenológico. ¿Por qué no tenemos esos programas de prevención? Etcétera. También ya han hecho algunas recomendaciones puntuales, por ejemplo, para la diabetes asociada a fibrosis quística, ¿no? Que estos niños que de repente han sido diagnosticados antes deberían hacerse una evaluación. Aquí, una vez más, nos recomienda la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, para su diagnóstico. Estos pacientes deberían recibir un tratamiento con insulina para un mejor manejo y hacerle un control para evitar sus complicaciones. De la misma forma, también hay algunas recomendaciones para los pacientes con diabetes y que han sido sometidos a un trasplante o el seguimiento de pacientes post-trasplantados en relación a la diabetes. Se debe realizar una detección siempre de hiperglicemia. Es mejor realizar un diagnóstico formal, dice, de diabetes posterior al trasplante una vez que el paciente esté estable, que no esté con problemas de infección, etcétera. Acá recomiendan la prueba de tolerancia como método ideal para el diagnóstico, por ejemplo. Y un tema interesante es que independientemente si el paciente necesita un tratamiento más agresivo con inmunosupresores, etcétera,
este tipo de tratamientos prevalece sobre la posibilidad de un diagnóstico. También incluyen unas recomendaciones para lo que ellos llaman síndrome de diabetes monogénica, ¿no? Y que está asociado en realidad a componentes genéticos. Acá mencionan que independiente de la edad que uno tenga, si uno le diagnosticaron diabetes en los primeros 6 meses de vida, debe de hacerse pruebas genéticas para descartar que su diabetes ha sido diabetes neonatal. Igual los niños y adultos que no tienen características típicas de diabetes tipo 1 o 2 y que han tenido por sus acciones, por sucesivas generaciones, un tipo de diabetes, deberían someterse a este tipo de evaluaciones. En ambos casos, dice, se recomienda ir a un centro especializado en genética de la diabetes para ver y probablemente comprender si es que tienen asociado o no alguna mutación este tipo de pacientes. En relación a la diabetes mellito gestacional, también se han mantenido todas las indicaciones, hablan desde el inicio, descartar si esta paciente, esta gestante tiene diabetes o se va a producir probablemente va a debutar con diabetes gestacional durante su gestación. Desde el primer control que tenga la paciente, debe de hacerse una glucosa para descartar que no tenga ya una diabetes. Después, repetir, es obligatorio el 100% de las gestantes de los establecimientos de salud público y privados entre las 24 y 28 semanas debe de hacerse una prueba de tolerancia. Debe de hacerse una prueba de tolerancia. No mandarlo cuando tienen 38 semanas, no mandarlo cuando tienen 36 semanas, no mandarlo cuando tengan 10 semanas. Entre las 24 y 28 semanas es el momento más florido metabólicamente para ver esta condición. Si nosotros le diagnosticamos a una paciente de diabetes mellito gestacional, pues de 4 a 12 semanas postparto, estas mujeres deben de ser evaluadas con una prueba de tolerancia para ver que no tiene o no continúa con este cambio en su metabolismo. Igual, estas pacientes deben de hacerse exámenes de detección de por vida, ¿no? Cada 3 años como mínimo para descartar diabetes. Y aquellas mujeres con antecedentes de diabetes mellito gestacional que tengan prediabetes deben generarse intervenciones intensivas en sus estilos de vida, inclusive también tomar metformina para prevenir la diabetes. Aquí hay 2 maneras de diagnosticar, estrategias que le llaman en un solo paso y en 2 pasos. En lo personal, en el hospital, en el laboratorio Angamos, que trabajamos este tema ya hace bastantes años, hacemos la estrategia en un solo paso. Viene la paciente, se la cita, se le toma una glucosa basal y obviamente se valora. En el caso de una gestante en ayuno debe estar en 92 como máximo. Menor o igual a 92 es el valor que debe de tener. Si tiene 93, 94, 95, pues algo no está bien. Estamos hablando de la gestante entre las 24 y 28 semanas, ¿ya? Y se le da la prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa nidra, como se hace en un adulto no gestante, y la única diferencia es que hay una toma de muestra a la hora que nos dan un valor que debe ser menor o igual a 180 y a las 2 horas menor o igual a 153. Basta que uno de estos sea alterado para diagnosticar la diabetes. También hay otro que es en 2 pasos, que era lo que se consideraba hace tiempo el test de O'Sullivan. Un primer paso, se le da una cantidad determinada, que son 50, se ve un valor, se toma una decisión y si sale eso patológico, independiente del ayuno o no, se lo cita al día siguiente y se le da 100 gramos de glucosa nidra y se mide la glucosa hasta las 3 horas. Y ahí están los valores. Esta estructura o este flujo se recomienda básicamente para capturar en el momento que llega la paciente a la consulta. De una manera oportuna, básicamente. A diferencia de esta que hay que programarla para que vengan en ayunas, aquí la pueden hacer en cualquier momento del día, obviamente en plena coordinación con el laboratorio. Muy bien. Eso es lo que se ha actualizado en esta guía del año 2022. Casi hay variaciones mínimas en relación a los años anteriores, en especial en los criterios diagnósticos puntuales, ¿no? Hay obviamente algunas intervenciones puntuales de acuerdo a las condiciones que hemos evaluado. Entonces, el llamado es que tenemos que luchar contra la prediabetes, al menos en nuestros establecimientos de salud. Yo hago un llamado, invoco a médicos que estén a cargo de programas, a gestores que estén participando de esta conferencia,
para que entiendan la importancia de prevenir la enfermedad. Y hay que buscarla. Hay que buscarla. Y una manera de buscar es esta. Y miren, increíblemente, en este estudio, por ejemplo, realizado ya, bueno, ahí le incluí la bibliografía, pero hay otra bibliografía que está publicada en JAMA, en un estudio que hicieron en médicos que atendían el primer nivel de atención en los Estados Unidos. Después de hacer una encuesta, 42% solamente de ellos sabían los valores correctos para diagnosticar diabetes o prediabetes, perdón. Y el 31% para la glicosilada, es decir, 58%, perdón, sí, 58% no sabía el valor de glucosa para prediabetes. Y 69% no sabía el valor para hemoglobina glicosilada. Los valores los tenemos claro en nuestro algoritmo médico al momento de evaluar en la consulta. Está claro cuáles son los puntos de corte. Ahí les dejo, por ejemplo, un artículo publicado. Y bueno, este flujo lo hacemos en el Hospital Angamos ya desde hace un tiempo. Esto está publicado en mi primer libro en relación a la diabetes y ahí pueden ver algunos criterios que tomamos donde el médico patólogo clínico de forma activa tiene y se involucra en el proceso del diagnóstico, ¿no? Tanto para evaluar la glucosa la basal o la glucosa a las 2 horas. Ya hace un tiempo en la Seguridad Social, en una reunión en la red Revaliati, tratamos de estandarizar un trabajo en conjunto con médicos de los más de 20 establecimientos de salud de nuestra red y actualmente estamos en un proceso de análisis. Entonces, como ven, la diabetes pues tiene un sinnúmero de intervenciones a pesar de tantos años, a pesar que esta enfermedad tiene un impacto enorme en los sistemas. Por ejemplo, el año pasado, en el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, el título o el emblema, el eslogan era acceso a la atención a la diabetes, si no es ahora, ¿cuándo? Ahí, perdón, hay un error. Si no es ahora, ¿cuándo? Y miren, un siglo después del descubrimiento de la insulina y otros componentes en la atención, todavía están fuera del alcance de muchas personas que lo necesitan, en especial en países de bajos y medianos ingresos. Hemos visto, por ejemplo, ahora con la pandemia, donde las cadenas de suministro han colapsado, las cadenas de producción se han paralizado, muchos pacientes no han tenido quizás el tratamiento ideal y se han descompensado, ¿no? Hoy en día todavía seguimos viendo el impacto de la ausencia de algunos medicamentos para algunas enfermedades en nuestro país. El abastecimiento de medicamentos ha disminuido en muchos sistemas de salud, quizás por las cadenas de producción, etcétera, pero es un tema que no hay que descuidar ni qué decir en el tema de la diabetes. Y bueno, con la pandemia, pues, hemos visto un comportamiento muy particular, ¿no?, del COVID, con esta relación que hay, con este tropismo que existe del COVID con las células beta. Entonces, el impacto ha sido enorme. Hay gente que ha debutado, gente joven, etcétera. Es ya motivo de otra conferencia. Parte de eso también vamos a hablar en esta próxima conferencia. Los invito a que participen. Es el miércoles 30, ya después de disfrutar el triunfo del Perú. Vamos a disfrutar de esta conferencia a las 7 de la noche. Los invito a que participen, donde voy a hablar sobre el impacto de la pandemia en el sector salud y futuros desafíos. También para los que estén interesados, todavía tengo algunos ejemplares de mi primer libro, La diabetes en la medicina en laboratorio, y ya próximo a sacar mi segundo libro en relación a esta trilogía sobre las enfermedades cardiovasculares en la medicina en laboratorio. Muchísimas gracias y quedo a la espera de las preguntas que deben generarse en esta conferencia. Gracias. Doctor, sí, hay algunas consultas, las voy a leer. A ver. La doctora Yenneide consulta, ¿cuál es la causa fisiopatológica de no solicitar la tolerancia a la glucosa en pacientes hospitalizados y con enfermedades agudas? Muy bien. Quiero dejar, ¿se está viendo todavía la presentación, supongo? ¿O ya no se está viendo? Que la verdad que no puedo ver. No se está visualizando.
Ya, perfecto. A ver, un paciente que está hospitalizado, por lógica, si está hospitalizado, es por algo. Es por algo. Ese paciente está estresado. Hay muchos estudios que documentan que un paciente hospitalizado está en condiciones de estrés, por obvias razones. Estresado por estar hospitalizado y probablemente en estrés fisiológico por la condición de la hospitalización. Por lo tanto, todos sabemos que en condiciones de estrés el valor de la glucosa está incrementado. Entonces es imposible que yo quiera valorar la glucosa en un paciente que está en condiciones de hospitalización. Porque un paciente saludable no lo voy a hospitalizar para hacerle una prueba de tolerancia. Es ahí que la prueba de tolerancia debe hacerse a pacientes ambulatorios estables. Esa es la razón por la cual debe hacerse la prueba de tolerancia a los pacientes de esa forma. Ok, doctor. La misma doctora también consulta. Si una gestante está con maduración pulmonar con dexametasona de 6 miligramos en 4 dosis, ¿cuántos días debe pasar para solicitar una prueba? No te copié muy bien la pregunta, no sé si podrías... Ah, ya. ¿Ahora me escucha, doctor? ¿Me escucha ahora? Sí, sí, te escucho. Sí, Ok. Ya. La misma doctora consultaba, si una gestante está con maduración pulmonar con dexametasona de 6 miligramos en 4 dosis, ¿cuántos días debe pasar para solicitar una prueba de glucosa en sangre? No, no te copié. Voy a tratar de leerlo en el chat, a ver un ratito. A ver, ya. No te estoy copiando. Dice, si una gestante está con maduración pulmonar con dexametasona de 6 miligramos en 4 dosis, ¿cuántos días debe de pasar para solicitar una glucosa en sangre? Bueno, la verdad que ahí hay que ver el tema del criterio clínico, ¿no? Si yo supongo que estoy dándole maduración pulmonar, el objetivo es sacar el bebé, bueno, no sé si la paciente es diabética o no diabética, honestamente la condición lo veo un poco compleja. Sin embargo, no he visto muchos estudios que estén dando valores, digamos, de corte o valores referenciales de glucosa por pulsos de corticoide, no lo he visto. De repente tendríamos que buscarlo, ¿no? No sé realmente responder a su pregunta con certeza. A ver, buenas tardes, pacientes con valores normales de glucosa en suero y 5.7 en unidad glicosilada. ¿Es prediabetes? Claro que sí. Cuando uno valora los criterios diagnósticos, cada prueba es individual. Ahí es, por ejemplo, la importancia de que la glucosa o la hemoglobina glicosilada esté bien en sus laboratorios al momento de, digamos, de tener esta plataforma analítica, ¿no? Debe ser un buen método, debe estar bien controlado. Si es así y un paciente sale con 5.7, definitivamente estaría en valores de prediabetes. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es ver de repente cómo está su tolerancia a la glucosa. Si es que hay o no un cambio a nivel de la resistencia, ¿no? Porque acuérdense que la tolerancia me ayuda a ver eso. Puede ser que un paciente tenga valores normales, de repente 90, 95, pero cuando hago una prueba de tolerancia sale inclusive mayores a 200. Nosotros diagnosticamos muchos pacientes diabéticos con valores normales, inclusive de glucosa. En líneas generales, el valor de glucosa plasmática en ayunas, en la mayoría de casos, es directamente proporcional al valor de la glucosa después de las 2 horas, pero a veces en algunos pacientes eso no es así. Igual como también muchos a veces reclaman de pacientes que le hacen una glucosa basal, sale de la prueba de tolerancia, tiene 110 y a las 2 horas sale 60. Me dicen, doctor, ¿cómo es posible que haya bajado tanto la glucosa? Y es que son dos mecanismos fisiopatológicos diferentes de evaluación de evaluar la glucosa. Buenas tardes, dice, ¿cada qué tiempo se debe solicitar el examen de hemoglobina glicosilada en un paciente diabético con tratamiento? Muy bien, normalmente un paciente que esté estable deberíamos solicitarlo inclusive cada 6 meses, es lo que recomienda la guía. Un paciente que de repente está teniendo un tratamiento más intensivo por alguna otra razón, deberíamos hacerlo cada 3 o 4 veces al año, pero mínimo cada 3 meses, porque es el tiempo que se necesita de recambio de hematíes, ¿no? Pueden haber otras proteínas glicosiladas que tienen un tiempo más corto.
que se están utilizando últimamente, como fructoxamina o el 1.5 anhidroglositol, pero hay que valorar bien todavía la estandarización de estos métodos, ¿no? Tradicionalmente la hemoglobina glicosilada es la que se recomienda y la que está en la guía. Quizás con el tiempo se recomienden otro tipo de prueba de proteínas glicosiladas. Buenas tardes, dice, con hemoglobina glicosilada, estoy leyendo la pantalla porque no lo veo aquí en la laptop, por eso miro para arriba. Dice, la hemoglobina, el paciente con hemoglobina glicosilada de 6%, glucosa de 77. Bueno, acá como le repito, un valor de glicosilada que esté en los valores se considera como prediabetes. O sea, la prediabetes no es que necesita asociarlo siempre con la glucosa, no es necesario que hagan ese análisis. Si un valor de hemoglobina glicosilada está en valores de prediabetes, es prediabetes. Y ese paciente debe tener una intervención clínica que se merece. ¿Se puede realizar la prueba de tolerancia en pacientes que toman metformina? ¿Por qué está tomando metformina? Yo me pregunto. Habría que evaluarse primero esa pregunta. ¿Es un paciente que es prediabético y que le está dando metformina? Puede ser. Si es así, ¿le puedo hacer una tolerancia? Claro que sí. Pero si es un diabético que toma metformina, ¿para qué le voy a hacer una prueba de tolerancia? Ojo, que a mí me han llegado muchos pacientes con valores ya de 300, inclusive 400, mayores a 200, que van a pedirle una prueba de tolerancia y la verdad que no es necesario, porque ya ese paciente es diabético. Bueno, muchas gracias. No sé, Giselle, de repente tú me sigues haciendo preguntas. Acá dice el nivel de confianza que tiene el uso de glucómetro. Los glucómetros se utilizan para automonitoreo, es decir, para el paciente. Los glucómetros son para automonitoreo. Los glucómetros no son para diagnóstico. No hay que confundir. Si ese dispositivo de glucómetro está autorizado para diagnóstico, es diferente. ¿Hay dispositivos POC para diagnóstico? Sí. Pero si un laboratorio utiliza el glucómetro para diagnosticar, no. Es un error. No debería usarse un glucómetro para ese fin. ¿Por qué? Porque tienen mucha variabilidad. Hay estudios que demuestran coeficientes de variación altos, que van inclusive del 10 hasta el 40%, como no se compara con la glucosa del laboratorio central. Cristian pregunta, buenas tardes, en pacientes con hemoglobinopatía, ¿cuál sería el criterio diagnóstico de elección? Obviamente la glucosa, ¿no? La hemoglobinopatía lo que descarta es el uso de la hemoglobina glicosilada. Lo que ahí tenemos que usar es la glucosa o la prueba de tolerancia. Y los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos, solamente que la hemoglobina glicosilada la pondré a un costado. ¿Cuáles son los valores de glucosa prequirúrgicos en una gestante en ayunas para una cesárea de emergencia? Los valores de glucosa se aplican, digamos, para la población en general, adultos, niños. En gestantes cambia, pero especialmente cuando tratamos de abordar el tema de diabetes mellitus gestacional. En un paciente en condiciones de emergencia, probablemente su valor de glucosa no sea a considerar por las mismas condiciones de estrés que está el paciente. Entonces, es un tema que tendríamos que valorar. La verdad que habría que valorar bien ahí el riesgo-beneficio de estar valorando la glucosa en un paciente en condiciones de cirugía. Dice, ¿puede haber contrariedad entre la prueba de tolerancia en 3 tiempos y el nivel de glicosilada? A ver, la famosa curva de tolerancia se aplicaba desde los años 40, 50, 60 y hace muchísimos años se ha dejado de usar. Sé que todavía hacen en algunos laboratorios públicos y privados, pero eso está mal. La prueba de tolerancia solamente son basal y a las 2 horas, no hay otra. Si algún laboratorio considera alguna otra prueba, algún otro valor de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, qué sé yo, pues esos valores que se podrían considerar normales no son válidos desde la perspectiva de las guías. La guía no recomienda en ningún lugar ese tipo de puntos de corte. Ya hace muchos años se ha dejado de usar la famosa curva de tolerancia. Por lo tanto, solamente cuando hagan una prueba de tolerancia son valorables la glucosa basal
y la glucosa a las 2 horas. Bueno, no sé, Giselle, si deseas hacerme otra pregunta. Doctor, yo creo que no. Hay personas que han levantado la mano, pero me parece que necesitan hablar con usted. O en todo caso, no hay ningún problema, copias las preguntas y de repente les podemos mandar a sus correos electrónicos la respuesta o nos comunicamos con ellos a través de nuestros canales de comunicación. Ok, no sé si las personas que levantan la mano pueden poner su correo. Dice que hay un doctor Oscar Sotomayor que insiste, por favor, ha levantado la mano y quisiera Sí, hacerle una sí, consulta. ya. ¿Cuál es la pregunta de Oscar Sotomayor? A ver, escríbalo, por favor, Oscar. Gracias, Ana. A ver. Escribe, Oscar Sotomayor, tu pregunta, por favor, para respondértela. Igual a mí me pueden encontrar por todas las redes sociales y también mi correo, me pueden escribir, me encuentran mi página en Facebook. Es fácil llegar a mí. Sí, es cierto. Hay una pregunta, doctor, dice que Sí, pasa sí, cuando lo estoy leyendo. Ese es un ok. tema bien interesante. Yo les comento algo. Realmente los resultados de la hemoglobina glicosilada deberían liberarse con un valor que se llama promedio estimado de glucosa, es decir, un paciente que ha tenido una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, de 6.5, debería de estimarse un valor de glucosa y se da un promedio. Sin embargo, a veces eso no va de la mano con los resultados del paciente. Y es que tenemos que entender que la glucosa te da un promedio de 3 meses, a diferencia de un valor de glucosa que está en el momento. Un paciente que de repente perdió su dieta y le sale una glucosa alta, no necesariamente refleja sus valores de glucosa que se monitorizó adecuadamente por 3 meses. Oscar Sotomayor dice, está escrito 6% de hemoglobina glicosilada y 11 de glucosa. ¿Qué hago? Como te repito, cuando uno procesa el valor de glucosa, de hemoglobina glicosilada, perdón, hay una manera de calcular el promedio estimado de glucosa que ha tenido ese paciente. Eso debería salir en el resultado. Por ejemplo, glucosa de 6.8, promedio estimado de glucosa 145, por ejemplo. Pero cuando le hablo la glucosa basal a ese paciente me sale en 90. Entonces, es racional entender que nosotros deberíamos considerar la glucosa estimada en ese paciente. En la mayoría de casos, si el paciente se monitoriza adecuadamente, la glucosa va de la mano con la hemoglobina del paciente, pero a veces eso no conversa en muchos casos, y es por lo que les menciono, ¿no? Muy bien, Giselle, creo que mandamos la respuesta a todos. En realidad, muchísimas gracias a todos por participar. Tenemos una buena concurrencia. Para mí es un honor hacer este tipo de actividades en beneficio del conocimiento y mejorar las competencias, digamos, de los profesionales de la salud a nivel de la seguridad social y también de otros sistemas de salud públicos o privados. Sí, doctor. Bueno, reiterarle a usted nuestro agradecimiento por todos los conocimientos impartidos en esta conferencia, doctor. Esperamos tenerlo pronto en una nueva conferencia. Bueno, Excelente. sabemos que todos los datos que usted ha impartido serán de suma utilidad para todos los usuarios, para todos los personales asistenciales de nuestra entidad, ¿no? La Biblioteca Central le agradece a todos ustedes su participación y en especial a usted, doctor. Gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias a la Biblioteca Central por la invitación y a Senate por facilitarnos el enlace. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, hasta luego.